Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Las 10 regiones del estado de Michoacán se unirán en torno al deporte. Hoy fue presentado el primer torneo estatal Keri Ireta, que quiere decir en purépecha Gran Pueblo, y que tratará, o mejor dicho, unificará a las 10 regiones que dividen al estado en 3 disciplinas deportivas. Tendremos en el estudio de Ecos del Quinceo al director de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, Raúl Morón Vidal, quien nos ampliará todo este tema en un torneo que puede ser punta de lanza para la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte. Y vamos a platicar sobre el Atlético Morelia, que ayer en un gran partido abierto, sí lleno de errores, pero también lleno de goles, y con la virtud de que ambos equipos salieron a buscar el arco rival, regalaron un 3-3. Morelia estuvo muy cerca de la gloria, pero también muy cerca del infierno, allá en el Carlos Vega Villalba. Vamos a revisar los temas que tenemos hoy en Ecos del Quinceo. Muy bien, vamos también a revisar lo que sucedió en el estadio Venustiano Carranza, y es que comenzó la liguilla dentro de la Liga TDP para los equipos michoacanos con un revés para el equipo que representa a Morelia, H2O Purépechas Fútbol Club. Vamos entonces a darle la bienvenida a la alineación que tenemos el día de hoy. Bienvenida, Mitch Cárdenas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marco? Un gusto saludarte, también a toda la gente bonita que ya nos hace el favor de acompañarnos para que participe en las redes sociales sobre este empate del Atlético Morelia 3-3. Dejó ir la semifinal el Canario el día de ayer. Participe para leer sus comentarios. Muchas gracias, Mitch Cárdenas, participe con nosotros. Le damos la bienvenida también a Ismael Herrera. Ismael, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Vaya partido nos regaló el Morelia frente a Mineros, y bueno, arrancó con un revés el camino de los michoacanos en la liguilla en Liga TDP. Bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con San antes que nada, de ver tanto el partido de Morelia como una gran parte del partido de H2O, y sí es para el análisis. Fíjate que una conclusión de los dos partidos, ese es el real nivel que hay en esas categorías. No hay para más. No hay para más. Bueno, le damos la bienvenida también a Eder Ávila. ¿Cómo te va, Eder Ávila? Muy buenas tardes. De no ser por Javier Ibarra, Morelia se hubiera regresado con una derrota de Zacatecas. ¿Cómo estás? Marquini Malvidini, te saludo con mucho gusto, y a toda la gente que nos acompaña en este instante. Gracias por incorporarse a Ecos del Quinceo a la transmisión. Sorprendente, Marco, la manera en que el Atlético Morelia deja o desaprovecha, estoy en esta cámara, desaprovecha la manera de llevar una ventaja de 2 anotaciones tan solo al minuto 8. Al minuto 8 el Atlético Morelia, y a partir de ahí desaprovechó 1, 2, 3, 4, hasta 5 oportunidades en el primer tiempo de elevar ese marcador, y no solamente eso, fue incapaz de sostener esa misma ventaja. Ya lo analizaremos más adelante. Señor Laporta, muy buenas tardes, bienvenido. Baliño sorprendió, fue a buscar el arco rival, no se guardó nada, y por poco se trae un resultado positivo. Marco, compañeros, Mitch, sí, vaya, hay que analizarlo bien. En la semana teníamos declaraciones del Zuli Ledesma diciendo que respaldaban al técnico. A ver, cuando comete Ramírez el error que comete con un pase sencillísimo en un contragolpe para Costa, y después la voltereta en resultado llama la atención. Yo creo que los que respaldan a su técnico son los de enfrente, no los de Morelia. Bueno, muchas gracias a todos nuestros compañeros, y le damos la bienvenida por primera vez en el estudio de Ecos del Quinceo del Sistema Michoacano de Radio y Televisión al director de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, Raúl Morón Vidal. Bienvenido, director. Muy buenas tardes. Para platicar de un tema muy importante como este primer torneo Keri Ireta. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Mitch, buenas tardes. Bien, muchas gracias, muy agradecido por la invitación. La verdad es un gusto para nosotros poder estar aquí con ustedes. Siempre los medios de comunicación, lo hemos dicho, son muy importantes para nosotros. A la orden, hermano. Bueno, y nos metemos de lleno precisamente con ese tema, porque hoy por la mañana se dio a conocer los pormenores ahí en la villa de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte de este torneo estatal, el primero de su índole. En purépecha significa Gran Pueblo, y pues que tiene la intención precisamente, ¿no?, de unificar las 10 regiones del estado. Platícanos un poco más de los pormenores, cómo nace, cuál es la intención, cuál es el objetivo de este primer torneo estatal Keri Ireta.
Bien, así como lo has dicho, es el primero que vamos a hacer en esta administración. El gobernador nos ha dicho mucho hincapié en que lleguemos a más gente, que masifiquemos el deporte. Y pues parte de ello es que hayamos dividido Michoacán en 10 regiones y que este torneo de básquetbol y fútbol en esta primera edición pueda llegar a esas 10 regiones para que aquellos municipios puedan tenerlo de manera pues local y luego regional, y habrá que sacar campeones de cada región y pues traer a Morelia pues obviamente ya a 4 equipos para que disputen aquí las finales. ¿Cómo está organizado todo lo que tiene que ver con la logística? ¿Cómo va a operar? Porque no es sencillo, se dice fácil que 10 regiones estén trabajando en este torneo, pero para ello tiene que haber una gran coordinación. En ese sentido, ¿cómo se va a trabajar? Claro que sí, la verdad hemos visto muy buena voluntad de varios municipios, de varios ayuntamientos que han levantado la mano para poder albergar ellos algunas etapas pues regionales. Y pues está ya cada coordinador, nos hemos apoyado y ha sido de gran valía para nosotros los directores del deporte municipal. Con ellos estamos trabajando de la mano y de esa manera vamos apoyando. Nosotros tenemos un coordinador por cada región que va directamente allá para poder tener las reuniones previas, los avances, los equipos, toda esta parte logística para poder poco a poco permear hacia el estado y a las grandes finales. Tengo entendido que sería categoría libre. ¿Por qué escoger una categoría libre para darle inclusión a todos los sectores, todas las edades? Y también que me comente, director, arranca con básquetbol, fútbol y voleibol. ¿Por qué son estos 3 deportes los elegidos? Sí, en un primer momento, como bien lo mencionas, el Gran Pueblo es para toda la gente, para todos los deportistas amateurs en ese sentido. Y pues obviamente empezamos por estos 3 deportes porque son los que más se practican. Tenemos proyectado también atletismo en otros momentos, nada más que se lo estamos todavía detallando y afinándolo bien, pues para poder tener y brindar las herramientas necesarias, ¿no? Nosotros hemos visto que el fútbol, el básquet y el vóley son los más populares, los más conocidos, y pues en eso le hemos dado ahí, ahorita en este primer momento. Raúl, yo he cuestionado mucho actualmente que las instituciones deportivas prácticamente no han hecho nada nuevo. Pero este proyecto me parece muy ambicioso, novedoso, porque no se había realizado de esta manera. Pero por lo mismo ambicioso y grande que se pretende ser, yo tengo te pregunté en la mañana en la rueda de prensa, ¿por qué no se inmiscuye a las asociaciones? Al final de cuentas, las asociaciones tienen toda una estructura, tienen toda una proyección y pues esto podría darles un potencial enorme a la vez de que pues fortalecería la unidad de las propias agrupaciones. Yo he tenido esa duda porque es algo que regularmente no se va de la mano entre el instituto y las asociaciones y hay un logro y pues ahí sí a veces se hacen presentes un poco más. Pero ¿por qué no tomar en cuenta las asociaciones en un evento tan grande, tan importante y que si es bien llevado, siento que va a ser parteaguas para el deporte aquí en el estado? Así es, Ismael, fíjate que es una muy buena pregunta, la verdad. Como va el tema social todavía un poquito inmiscuido en esa parte, queremos explorar un poquito eso. Hay muchos deportistas, en el tema del fútbol hay unos, en el tema del básquet y del vóley, que no nos hemos querido meter con el tema de la asociación, porque unos dicen es que yo soy de una asociación y no me permite trabajar con otra asociación. Y ese es un conflicto de repente que nos pone algunas trabas, ¿no? Y dijimos, bueno, en esta primera edición vamos a tratar de ponerlo así. Hay algunas asociaciones que han levantado la mano y que nos han dicho, oye, nosotros queremos formar parte de esto, pero dijimos, bueno, vamos a tenerlo de esta manera en el tema social para toda la gente que no tiene para afiliarse, que no tiene para poder pagar algún arbitraje colegiado, que es un poquito más caro, pues para que sea accesible, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que los puntos de vista que la asociación tenga nos va a fortalecer muchísimo y lo queremos también platicar con ellos poco a poco. Queremos en esta parte pues ver si funciona de esta manera y poco a poco irle sumando con la experiencia que las asociaciones vayan teniendo y que nos vayan dando. Sobre todo nosotros tenemos algún impacto en algunas zonas, a lo mejor no tenemos, pero las asociaciones sí tienen, ahí es donde tenemos que fortalecer esta parte, ¿no? También. Oye, son 31 municipios hasta el momento. ¿Cuál es el objetivo de abarcar? ¿Los 113 o...? Híjole, ese sería, en el ideal, sería lo mejor, ¿no? Tenemos 6 años proyectándolo, este torneo, para que genere identidad, que eso es el gran impacto que queremos tener, por eso lo nombramos Gran Pueblo. Y pues la idea es de que por lo menos en esta primera edición lleguemos a unos 40, 45 equipos, la segunda edición se mantengan y vaya subiendo a 50, 60, y pues el ideal sería cubrir por lo menos el 80% de todo el territorio michoacano con equipos representativos. Hay algunos municipios que son muy chiquitos y que a lo mejor no tienen para poder formar un equipo de alguna u otra disciplina, pero pues con uno que tengan es suficiente para nosotros en ese sentido. 135 equipos
¿Hay algún límite también que tengan? Porque, por ejemplo, hay ligas, tú sabes, en la meseta purépecha, en Lázaro Cárdenas Fútbol, que tienen hasta 400, 500 equipos. No. Que ese no va muy dirigido a eso, sino más Claro. al deporte social, como tú lo dices, ¿no? No tenemos el límite. La verdad, nosotros el límite que nos hemos puesto es grande, es alto, hay que siempre aspirar a cosas importantes. Y pues si tenemos 200, 300 equipos, pues nosotros encantados, la verdad. Habría la posibilidad. Sí, tenemos la capacidad para poder llevarlo a cabo por el tema regional que estamos manejando, ¿no? Director, quiero preguntarle, primero que nada, bienvenido a Ecos del Quinceo. Muchas gracias. En segunda, ¿qué categorías son las que estarán disponibles para todas y cada una de las disciplinas que se van a jugar? Voleibol, básquetbol y fútbol. En este momento la categoría es libre. Okay. Hay otro torneo programado con características muy parecidas, muy similares, que es un poquito más cerrado, que es infantil y juvenil, Claro. en la cual vamos a estar trabajando también ahí, pues para que también ellos tengan la atención. Ese lo vamos a llevar de la mano con los centros de desarrollo que hemos estado impulsando, que se nos ha encomendado y que también va por buen camino, ¿no? Que ese es para premiarlos nosotros también un poquito más. Y pues la idea es tener un semillero, ¿no? Como bien lo hemos mencionado, somos punta de lanza en bastantes deportes, en fútbol, en básquet tenemos buenos basquetbolistas, en el vóley. Yo creo que podemos sacar muy buenos representantes de esto. Tepalcatepec, Pátzcuaro, Siragüen son algunos de los municipios que destacan por la redonda de lo que viene siendo Morelia, ¿no? ¿De qué manera o cuál es el proceso de afiliación a esta competencia y todos los detalles para que la gente que nos está viendo tenga más detalles respecto al tema? Así es, fíjate que no, como lo comentamos con Ismael en la mañana, no hay una afiliación como tal. El encargado del municipio es una inscripción Claro. local, con el director del deporte en ese sentido, van, se inscriben, llenan la ficha, se hace en su momento la rejunta previa, ahí se darán los pormenores y pues la idea es llegar a muchos municipios bajo esta dinámica. ¿Cómo reciben las comunidades o los municipios más pequeños este tipo de convocatorias, este tipo de actividades? A mí me parece bueno que se les incluya, siempre descentralizar cualquier actividad, en este caso el deporte, es muy bueno porque de las comunidades pueden surgir muchísimos talentos, ¿no? En este caso se trata de un torneo con categoría libre, es decir, se pueden inscribir los adultos, pero también puede servir para empezar a captar talentos y en ese sentido, ¿qué respuesta tienen de las comunidades más pequeñas? ¿Ellos muestran contentos de tener esta posibilidad o en ese sentido, cuál ha sido la retroalimentación previa? Muy buena, inclusive muchos nos han comentado que ellos tienen su liguita y que de la liga van a sacar su selectivo, otros que no van a hacer etapa municipal, pero que van a sacar al campeón del torneo que ellos tienen y que lo van a reforzar con 2 o 3 jóvenes. Y pues dijimos, la categoría está ahí, es libre. Si pues, quieren un equipo campeón, pero hay otro equipo que por ahí se presente a jugar, se tendrá que hacer la eliminatoria de alguna manera. Y ha tenido muy buena respuesta porque los que están yendo a convocar son directamente los directores del deporte de cada municipio. Okay. Raúl, fuera de este tema, tengo 2 preguntas en lo particular. Una, estamos ya por iniciar los Juegos Nacionales. ¿Cómo va el proceso en Michoacán? Fíjate que muy bueno, la verdad. Hemos tenido muy buena respuesta con nuestros atletas. Son alrededor de 320, 350 más o menos los que vamos a ir. Contentos porque aparte por la dinámica de la pandemia, ahora ya no es regional nada más, lo sacaron a macro y nos ponen con potencias como es Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco en esta zona. Y quiere decir que los atletas que han calificado han ido o van a pelear medalla en los Juegos Nacionales. ¿Cuántos macroregionales faltan? Ya se acabaron el fin de semana, fue el anterior. Ya nada más queda pendiente lo de atletismo por el ranking. Sí, que van a ser, clasificaron 21, van a ser como unos 19, como 40. Oye, y una pregunta así también rapidísima. El proceso de los 10 millones de pesos, perdón, ahí yo le quiero aumentar, ¿verdad? Ojalá. Fuera, ¿no? ¿Cómo va que anunció el gobernador del estado ahora en la semana? ¿Ustedes ya han tenido algún contacto? Va bien. El gobernador, la verdad, siempre ha mostrado la voluntad hacia el deporte, lo mencionó desde el premio estatal, que va a reactivar ese tema. Pues obviamente lo ha comentado más de alguna ocasión, el tema del recurso no llega en enero, llega en estos días. Nos hemos sentado con él más de alguna ocasión para decirle la prioridad del deporte, él lo sabe, lo apoya y pues obviamente siempre ha respaldado en ese tema. Yo creo que en estos días habrá que haber una reunión nuevamente para ver cómo funciona, ¿no? Y que se reactive, sobre todo si lo podemos reactivar antes de Juegos Nacionales, va a ser un estímulo extra para los atletas y pues ojalá y tengamos no 10, más. Director, le agradecemos muchísimo la presencia en este espacio. Ojalá que sea un éxito el primer torneo Keri Ireta y estaremos al pendiente del desarrollo. Todas las personas que nos están viendo pues se pueden acercar a su director municipal del deporte para involucrarse. Muchas gracias, estamos al pendiente de todas las actividades de la comisión. Hombre, al contrario, muchas gracias por invitarme. Ya estaban tardando, por favor. No, claro, al contrario, aquí cuando nos inviten con todo gusto,
pues yo encantado de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos en Ecos del Quinceo. Se viene el análisis y el debate de lo que pasó con el Atlético Morelia en Zacatecas. Ya volvemos. Vamos a una pausa y regresamos. Bienvenidas y bienvenidos a Tabú. Tabú es un programa que va dirigido para todas aquellas personas que quieren conocer acerca de temas de interés general que hasta cierto punto han sido vetados por la sociedad. A ver, levántate tantito tu pelo. Wow, es que estás casi de todo el cuerpo. Si no, ¿por qué engañarían a Jennifer López, no? O sea, con ese trasero. Seguro tienes ese puesto porque te acostaste con tu jefe. Todo el sistema al pueblo. La piedra, el yemo activo, afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa favorito del deporte michoacano, por supuesto que Ecos del Quinceo. Y antes de continuar ya en el análisis del Atlético Morelia, les tengo una valiosa recomendación. Gasolinería Morelia, tu automóvil te acompaña en cada una de tus actividades en el día a día. Dale vida y protege la integridad de su motor con Gasolinería Morelia y Shell. Y es que nuestro combustible comparte el 99% de los componentes que utiliza la escudería Ferrari de la Fórmula 1. Ven a Gasolinería Morelia en Avenida Francisco Madero Poniente, número 1145. Gasolinería Morelia, la gasolinería roja y amarilla. Por supuesto, los invitamos a participar en la Quiniela Canaria en Gasolinería Morelia. Vamos a meternos al análisis de lo que sucedió ayer en el Estadio Carlos Vega Villalba. Un partido que sorprende por la manera en la que arranca. Apenas al minuto 4 ya lo ganaba el Atlético Morelia. 2-0 al minuto 8 después de ese arranque de partido. Pues me parece que ni el propio Canario esperaba. Aprovechó los errores de Mineros de Zacatecas. Sorprende el Atlético Morelia en ir a buscar una presión tan alta y encuentra una recompensa, no sé si merecida. En ambos goles, vamos a revisarlos, hay colaboración defensiva. Primero en la manera en la que pierde la pelota Mineros. Gran pase de Jaciel Ruiz. ¿Cómo escalona la defensa, Marco? Qué vergüenza, Gran pase de Jaciel Ruiz, que encontró el movimiento perfecto de su compañero Luis Pérez, que llegando por sorpresa siempre ha hecho daño, y de esta manera se ponía adelante el Atlético Morelia. Y acá observamos el error garrafal de Ceballos. No hace un buen contacto con la pelota, recupera a Jesús Ramírez, quien define de muy buena manera. 2-0 al minuto 8. En esos momentos, ¿sentían que la eliminatoria estaba controlada para el Morelia? Pues, sí, claro, estaba para llenarle la canasta al equipo hasta que, mira, pasa esta que me parece a mí es una clara falta. Sí considero que hay un agarrón. Si somos rigurosos estrictamente, ahí a Mitch no le gustó, a Humberto Torres tampoco, ayer lo tuve en el debate, platicando un poquito respecto al tema. Para ellos... Es que no va hombro con hombro. Hombro con hombro. Pero sí hace esto. No sé si, bueno, ahorita no sé si me pueden poner a cuadro, porque sí le termina agarrando de alguna forma el abdomen al jugador. El defensa dio argumentos, ¿no? Le dio motivos al No, y mira, creo que si el árbitro lo hubiera marcado, se la vendió bastante bien. Era penal. Era para llenarle la canasta. Sí. Porque el momento anímico de Mineros era catastrófico, como el chubasco que estaba cayendo el día de ayer en Zacatecas. Incluso antes de que cayera el penal, una que tuvo Vergara, que va al poste. Sí. O sea, ese tipo de oportunidades sí te dan a pensar que... En el primer tiempo hubo 5. Claras. Por eso se queja Baliño después de la contundencia. Pudieron 6. 2 al poste, uno de Vergara, otro de Ramírez, y ese contragolpe de Vergara y Ramírez. Sí, que no fructifica. Eso me parece se debe de valorar en cuanto a propuesta, ¿no? Vimos un Morelia que ahora sí genera opciones, pero si no eres contundente vas a sufrir frente a un Mineros que también te va a atacar, y además porque Morelia no muestra garantías defensivas. Y es que esto no nos debe de sorprender, porque la contundencia le faltó al Morelia a lo largo de la fase regular y de nueva cuenta le está pasando factura. Sí puede llegar 10 veces, puede llegar 30 veces, pero si no es contundente,
que en la vuelta de milagro es que con este golazo que hay que darle todo el mérito a Javier Ibarra, con el cual empata 3-3, el Morelia para mí sigue vivo, dejó muchas dudas, pero todavía no está definida la eliminatoria. La eliminatoria está a favor del Morelia, debo decirlo. Está a favor del Morelia. Pero solo por la localidad y la posición en la tabla, no por su desarrollo futbolístico. No por su desarrollo, porque creo que los dos son planteles, más allá de planteles, estilos de juego y como jugaron ayer, muy parecidos, porque los goles del Morelia caen gracias a equivocaciones de Mineros. Y los goles pero los buscas el error del rival. Y los goles de Mineros, bueno, es el penal dudoso que ya cada quien tiene su opinión, y también el autogol de Vicente Poggi, es decir, dos de estos goles fueron errores puntuales del Morelia, circunstanciales. Y la mala marca en el tercer gol también, o sea, en el tercer gol, los tres errores colaboras. Fue más por parte, creo que de los errores del Morelia que la propia propuesta de Mineros de Zacatecas. Yo siento que es lo mismo de los dos lados, Sí, o sea, muchos errores y al final sí lo terminan buscando, y el tema de definición yo sí culpo a Baliño. Mira, el marcador... Baliño no es Ramírez para fallarla. Tampoco es Gustavo Ramírez, tampoco es Edu Pérez, tampoco es Barragán. Delantero que ha pasado por Morelia, delantero que ha tenido un concierto de fallas increíbles. Y es culpa de Baliño. Es el nivel que hay en la categoría. El marcador no refleja lo que sucedió en el terreno de juego, es muy engañoso. Realmente no hubo fútbol. Un partido de muchos errores, de mucha disputa, poco fútbol en lo táctico, sin muchos goles, y como lo señalas, es la realidad del nivel de esta categoría. No vas a encontrar más. Y cualquiera de estos equipos puede ser campeón. También Mineros tuvo una, que viene un centro retrasado y la termina por arriba del travesaño. Ahora, Marco, Ismael, Laporta, yo veía, y por ejemplo el gol que menciona Mitch, en donde yo hacía alusión de que terminan básicamente chocando y dándose un beso, tanto Ramírez como, ¿quién era? Que no se hablaron Vergara. bien. No, en el gol. Última jugada. Sí, se me fue el nombre del defensa que choca con Santiago Ramírez. No sé si era Poggi o quién era. El del autogol. No, a raíz del autogol, si era Poggi, me parece. ¿Eso por qué sucede? Porque no se hablan. Porque Baliño se ha casado con apenas el portero se equivoca en la primera oportunidad que tenga, impacta el marcador y lo echa, lo saca. Y el portero no tiene esa constancia, no tiene esa confianza, está nervioso. Y más allá de que está nervioso, no tiene comunicación con sus compañeros gracias a esa falta de actividad constante y tener un portero titular. El Morelia no tiene portero titular. Que dicho sea de paso que el portero que estaba en la banca era Sebastián Huerta y no el Rifle Núñez. El Rifle Núñez, sí, buen apunte. Coincido con Ismael en el sentido de que no fue un gran partido en cuanto a fútbol y que estuvo lleno de errores. Ahora bien, estos errores fueron provocados por la actitud, por la propuesta ofensiva de ambos equipos. Por lo menos hubo eso, porque si no hubiera habido ni siquiera la propuesta, no hubieran llegado los errores que posteriormente hubiesen sido. Pero es que, ¿sabes qué? La clave estuvo en que fue un inicio atípico. Ni Morelia esperaba tener 2 goles al inicio. Minuto 8. Ni Mineros esperaba tener en contra de estos goles. Salieron un poco, no sé si con mucho respeto, mucho cuidado, que les cayeron los goles y tan es así que fueron los 2 errores de salida. Pero ¿no crees, Ismael, que es más problema del Morelia el haber dejado de llenarle la canasta? Porque el problema anímico que tenía Mineros era realmente catastrófico. No, deja tú, era muy malo. Tuvo que haber llenado eso. Dejó vivir al rival. Y más allá de eso, haber cuidado la ventaja de 2 anotaciones. Estaba para el resultado más engañoso, compañero. Pero al minuto 8 te dedicas a no jugar y puedes pasar la vuelta y el resto de 80 minutos y ya lo tienes, tienes el 2-0 y son síntomas que ya tuviste. ¿Qué pasó en la liguilla pasada? En la ida vas ganando comodísimo, te empatan el partido y tienes una terrible vuelta que pasó lo que pasó. Y también en la primera liguilla hace, año y medio, llegó un equipo que te dijo, acá no metes goles, y avanzó por posición en la tabla. El Atlante a la final. Pero no es algo nuevo. En partidos normales fue la misma historia. Exacto. Iba ganando Morelia, vas a defiendes el marcador y otra vez no sabe cerrar partidos. Le falta manejo de partido al equipo, indudablemente. Vamos a ver si no le cuesta. El tema anímico es importante. Creo que ese gol de Javier Ibarra puede revitalizar un poco ese ánimo que en algún momento se extravió después de que el equipo se vio víctima de la voltereta. El mejor gol del torneo, la verdad. Sí, el mérito para Javier Ibarra, que es un futbolista que tiene que ser titular. Si no fue titular es porque no está al 100% físicamente, va saliendo de una lesión. Creo que quien lo hizo en su lugar, Jaciel Ruiz, también cumple con esa asistencia en el primer gol. Es un Atlético Morelia que sufre por la falta de contundencia. Vamos a escuchar posteriormente en el siguiente bloque a Ricardo Baliño, que es muy puntual en esa parte. Antes vamos a ir a la pausa
y regresamos, que tenemos mucho más en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Algo para divertirme y lo encuentro más en internet, en todas las plataformas digitales que hay ahorita. Ya hay mucha variedad. Lo que veo que hay en televisión, que he notado que siguen siendo como los programas mañaneros, como que esos quedaron atrás. Yo creo que cambiar por otro tipo de programación. Pues yo veo muchas series y películas, pero no van llegando las nuevas. Eso es una de las cosas que yo tendría. ¿Sabes cuántas empresas hay detrás de estas vacaciones? Las de autobuses, restaurantes, hoteles. ¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Román Revueltas lleva la revuelta en el apellido. Esto parecería obvio, pero no se trata de la literalidad de la palabra. Ya me siento más cómodo, pero los primeros recitales, bueno, salía yo pero muerto de miedo, ¿no? Porque es una música muy compleja. Una mirada al mundo muy suya, como la conversación hoy, al calor de las palabras y de la fogata. Todo el sistema al pueblo. Te agradezco el favor de tu atención por continuar con nosotros aquí en Ecos del Quinceo, analizando este empate del Atlético Morelia en su visita a Mineros de Zacatecas. Antes de continuar, les tengo un gran consejo. Mole Sneakers Morelia te invita a que visites la mejor tienda de tenis. Estamos ubicados en la calle Isidro Huarte, número 670, Colonia Centro, o manda un WhatsApp al 44 34 48 84 94. Menciona que escuchaste este anuncio aquí en Ecos del Quinceo y recibe un 15% de descuento en tu compra. Continuamos con más, Marco Malvido. Vamos a continuar con el análisis 3x3, abierto, partido lleno de errores, pero también lleno de virtudes, y es que hubo muy buenos goles ayer en el estadio Carlos Vega Villalba. La moneda está en el aire, muy difícil decir que Morelia es favorito después de este resultado, y es que Mineros demostró tener el potencial ofensivo suficiente para hacer daño en cualquier momento, e incluso el Atlético Morelia mostró muchas debilidades, muchas carencias a nivel defensivo, falta de concentración, falta de técnica individual. Entre una y otra afectaron los errores individuales al equipo de Ricardo Baliño. ¿Qué tendría entonces que modificar el Atlético Morelia para salir victorioso, para conseguir ese pase hacia las semifinales ante un rival más capacitado? Y no es sorpresa para cualquiera lo parejo de la llave. Ya se había anticipado, tanto por el entorno como los propios entrenadores, que este iba a ser el cruce más parejo. Pero ¿qué debe de modificar? ¿En qué punto específico debe de mejorar el Atlético Morelia en el partido de vuelta? La dirección técnica, Marco. Claramente tienes un técnico que no sabe manejar partidos. No sabe manejarlos. Y estaba la estadística de Rey Canario, ¿no? Tiene aproximadamente el 20% de efectividad cuando empieza perdiendo el Morelia. Entonces, agárrate si el viernes empiezas perdiendo el partido. Ahora, ¿no tendrá justificación Baliño porque hubo un penalti dudoso en contra y un autogol? No, pero es que no es... Baliño no puede... Pero no es la única vez que... No es la primera ni la única vez que ha pasado, ¿eh? Es sistemático. No sabe manejar partidos. Ni con estos jugadores, ni los que tuvo el torneo pasado, ni el anterior, ni el anterior. Quedan 90 minutos todavía. No, y eso que señalas son circunstancias. Realmente no va a cambiar nada. Eso te lo aseguro. Todos desearíamos, todos desearíamos que iniciara, para mi punto de vista, más ambicioso, de estar de local, de tener la confianza y la motivación de tu afición. Pero ambicioso fue ayer, ¿eh? Ambicioso no, yo lo veo. O sea, un equipo que generó 6 ocasiones de gol. Mira, oye, pero también lo hizo Mineros. Hay que ver la jugada de Mineros no me sorprende porque que también envía hacia arriba. Mira, pero es que te estás casando. O sea, 2-0 al minuto 8. Sí, a ver, vamos a hacer las cosas diferentes porque Mineros sí o sí te va a buscar. Se critica al equipo de Baliño. Morelia nunca ha sido ambicioso. Nunca. Se critica constantemente al equipo de Baliño porque tiene una propuesta timorata, porque le cuesta generar ocasiones. Sí, es cierto. Generó 6 el día de ayer. No sé si propuesta timorata,
sí, propuesta timorata en muchas de las ocasiones, pero también le hace falta volumen futbolístico. Le hace falta volumen futbolístico. Ayer lo tuvo gracias a los errores del rival. Pero yo ahí sí no concuerdo con lo que dicen mis compañeros. No debería cambiar nada Ricardo Baliño de cara a este próximo partido, porque no haces cambios cuando faltan 5 minutos para las 3. No haces cambios cuando ya has jugado así durante año y medio. O sea, ahorita hacer un cambio sería una completa tontería, porque un milagro, le van a llenar la canasta. Pero desde de goles. La propuesta, y considero ese yo 4-4-2. en particular, no, más allá de eso, considero en particular que el Atlético Morelia debe salir a meter más goles que el rival, nada más. Ayer lo siempre. Nada más a lo de siempre. Me parece porque que te van a llenar la canasta. Ayer. A ver, con ese 4-4-2, ¿cuándo te ha resultado? poniendo a Costa y a Vergara, ¿cuándo te ha resultado? Tienes de repente 4 atacantes juntos. Debió haber modificado la defensa. Es que la defensa es la que le provoca tantos problemas. ¿Qué hubieras propuesto tú en la defensa? Es que no se trata de eso, sino se trata de jugar más compacto, porque hay muchos espacios. No es por los jugadores o no es por los cambios, porque me parece que el Atlético Morelia tiene contados los cambios, porque Baliño no confía en los jugadores, se los ve en el diario y no se gana la confianza. No sé si sea error de los jugadores o error del propio Baliño. El hecho es que no puede confiar en otros. Juega con lo que tienes, pero enséñalos a jugar de una manera distinta, porque los espacios son enormes. El mismo escenario. El contragolpe también. Minuto 10 ganando 2-0. Defensas lentas. Vamos a movernos, vamos a cambiar. Quiero pensar que sí lo entrena. Pero es un equipo que sí entrena lo mismo, tener goles tempraneros. No, y que entrena a jugar con menos hombres, no hay con más hombres. Ha tenido una variante táctica, pero no es tanto para ir ofensivo, como tú señalas, Marco. Es para hacer presión alta. Eso es lo que ha variado un poquito. Y le funcionó. Y le ha funcionado. Pero sin la pelota. Sí, sin la pelota, por supuesto. Y el resto ha sido lo que siempre... El mismo Baliño lo dijo en muchas ruedas de prensa. Generamos masa de juego, pero no concretamos en cuanto al porcentaje de llegada. Y sigue siendo la misma historia. Yo no, por eso te digo, yo no veo variantes en el accionar del fútbol. Es predecible. Sí. Es un equipo predecible el Atlético Morelia. Y va a suceder lo mismo, casi estoy seguro, el próximo partido. ¿Va a suceder lo mismo? Sí, justo en ese sentido yo creo que la llave está abierta, pero también el Atlético Morelia tiene mucho que mejorar. Si vemos algo distinto, va a ser algo que llame la atención, porque a lo largo del torneo hemos visto este mismo Atlético Morelia. Ahora creo que siempre se le carga mucho a Baliño, es lo más fácil al entrenador, pero ¿por qué no a Jesús Ramírez? Porque si ha sido un jugador muy muy bueno en la delantera en la fase regular, ayer no apareció en una jugada imperdonable. La que falla es... ¿Y la del poste? Es infantil también, por ahí Vergara. Entonces, no se atreve a disparar, ¿por qué no se le critica a los jugadores? ¿Por qué todo a Ricardo Baliño? Era más fácil quitarse al portero. No es el que yo falla, quiebre el corte en lugar de mandar el pase. Es muy respetable. Y lo maravilloso del fútbol es que todos tenemos puntos de vista distintos y es muy difícil ponernos de acuerdo. Yo ayer vi un Atlético Morelia incluso con variantes. Te voy a poner el ejemplo del primer gol. Luis Pérez, partiendo desde el centro del campo, que es su posición, cortando líneas o rompiendo líneas, haciendo ese movimiento donde Poggi lo encuentra, para mí esa es una variante, que tu contención parta de la nada y llegue por sorpresa al área, esa es una variante. Pero son circunstancias futbolísticas. Pero se trabaja, porque no es que Luis Pérez de repente diga, ok, me voy a ir para adelante. Eso es un movimiento que ¿El gol de Javier Ibarra fue una variante? No, esa es una individualidad. No, pero es una circunstancia. Ese sí es un chispazo individual. De tiempo y que no se atreven muchos, ¿eh? No se atreven muchos. No, en el Morelia no veo futbolistas que se atrevan a hacer algo distinto. Ayer lo hizo Ibarra. Lleva varios partidos a lo largo de este torneo. Sobre todo al inicio del torneo, haciendo las cosas bien, metiendo pases en diagonal, rompiendo las líneas, metiendo pases a la espalda de los centrales. Ha hecho algo bien. Me parece que Ibarra y es el futbolista más destacado del Morelia junto con Luis Ernesto Pérez. Pero a pesar de eso, no considero que se encuentre en su mejor nivel futbolístico. Ahora, la parte mental, se veían los jugadores desesperados, ¿eh? Todos alegaban con el árbitro y creo que en esa parte también pudo haberse comprometido alguno. Exactamente, de milagro, y es que no marcaron a dos de Yo eso lo veo como algo bueno, O sea, a mí, el hecho de que estén discutiendo constantemente porque, vamos, tienen sangre, no es que simple y sencillamente no les importe lo que suceda, es una actitud de tratar de demostrar garra en la cancha. Es una actitud que te muestra que no están aterrizando las emociones, que no tienen la templanza para decir, ok, nos cayó un penal que quizás es injusto, porque ellos no pueden ver la repetición, ¿no? Ok, no estamos de acuerdo con el penal. Ahí se acaba, vamos 2-1 y vamos para adelante. ¿Qué le pasa a Poggi? No se hablan. Es eso. Pero me parece que sí le falta mucha técnica al momento es muy habitual, Marco. Ni siquiera está perfilado. Que cuando, incluso en las retas, y es que, a ver, que tratan de pensar que el fútbol, o tratan los que juegan fútbol profesional de hacer pensar que el fútbol es como crear la cura contra el cáncer. Y por Dios, todos hemos jugado fútbol. Hasta en las retas, cuando viene el centro en diagonal,
¿A poco no es común gritar, voy, que el portero te grite, ¿no? O sea, es muy normal en la reta de... Pero ahí es que más allá de eso... que no hay comunicación. Ahí fue de que él, para empezar, estás mal ubicado. Sí, tu posición es frente a la portería, no te hablas con el portero y no tienes opción de salir hacia un costado. Ahí fue más que nada... Mala ejecución, pero termina atacándolo con el pie derecho. O sea, el pie derecho que está perfilado hacia tu portería. Métele la zurda. Y eso nos habla también de que Vicente Poggi es un jugador pues que no ha terminado todavía su proceso de formación para ser un jugador de primera división, por más internacional que sea. ¿No? ¿Cuántos años tiene Poggi? 18, 19 años. 19, ¿no? Pues muy joven. Vamos a ir a la pausa. Al regresar tenemos palabras de los estrategas y continuamos con el análisis y sobre todo vamos a tratar de ver cómo se puede presentar el partido de vuelta en el Estadio Morelos próximo viernes a las 5 de la tarde. Vamos a la pausa, ya regresamos. Sistema al pueblo. Esta es nuestra riqueza. No la destruyamos. No quemes tus bosques. Reporta al 800-007-6626. Denuncia 911. Sistema al pueblo. No hay nada más democrático que una discusión. Para nosotros disentir no es un problema, sino una obligación. No hay reglas. No, espérate, ¿hay reglas? Para entender la situación en Michoacán tenemos que entender la situación en México. Primero los pobres, esos serían los primeros que tendríamos que atender. Pero no podemos seguir así. Bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública de México. Y no es para muchos grato el ponerte frente a un espejo. Me preocupa cómo se politiza el movimiento feminista desde los partidos de izquierda. Pero yo creo que más que conquistar espacios, yo creo que es de construir los espacios. Lo estamos rompiendo todo para volverlo a hacer de nuevo, porque nadie se había planteado el que el sistema en el que vivíamos estaba discriminando, oprimiendo. La violencia económica es la violencia que perpetúa a todas las demás. Todavía muchas mujeres no podemos acceder a una educación formal. Bienvenidos a Peras y Manzanas. Todo el sistema al pueblo. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Ecos del Quinceo. Les tengo una recomendación, Ferre Maquinaria del Parque. Somos líderes nacionales en la distribución de las mejores marcas de herramienta y maquinaria agrícola. Estamos en Apatzingán y hacemos envíos al interior del estado de Michoacán y a toda la República Mexicana. Nos encontramos en el centro de Apatzingán, en la calle Dr. José María Cos, o comunícate al teléfono 453-534-1255. Ya tenemos por acá algunos comentarios referente al partido del día de ayer del Atlético Morelia. Carlos Cedeño dice: la responsabilidad es compartida. Baliño con sus planteamientos pone freno a sus jugadores para transmitir posturas timoratas, relajadas, entre otras. Y los jugadores, después del empate y de la voltereta, se les veía desconcertados. Por acá dice José Fabricio Ruiz, ¿quién puso la primera asistencia? Luis Ramírez nos dice: nada les gusta, todo critican. Pues ahí están las diferentes opiniones de la gente bonita que nos hace el favor de sintonizarnos, y vamos a seguir con este tema, Marco. Sí, Jaciel Ruiz fue el hombre que aportó esa asistencia. Buen torneo para él desde lo individual, recién llegado de Aguacateros Club Deportivo Uruapan. Vamos a continuar entonces. ¿A qué equipo favorece el empate, Marco, de cara a la vuelta? Yo tengo una pregunta antes de esa, con el perdón de la misma. A ver, el conjunto de Mineros, o bueno, mejor dicho, el Atlético Morelia, dejó de meter, de mostrar su buen fútbol, o dejó de meter más goles porque se hablaba de llenarle la canasta al equipo de Mineros ante el momento anímico que vivía al inicio del partido, porque Mineros comenzó a sentirse mejor en el terreno de juego, porque me parece que Mineros llegó desconectado al partido, por más que se escuchaba en la transmisión que los jugadores Mineros llegaron desconectados al partido. El Atlético Morelia deja de marcar anotaciones o deja de aprovecharse de Mineros
porque Mineros comenzó a sentirse mejor en el terreno de juego? Es una realidad que Mineros mejora, ¿no? Arranca desconectado totalmente, tarda alrededor de 15 minutos en porque meterse a partir de al ahí ya partido. solo marcó un gol. Sí, tarda como 15 minutos en meterse al partido, pero también el Atlético Morelia no es que haya dejado de buscar, simple y sencillamente no fue contundente ante el arco rival. Y es también, me parece hasta cierto punto lógico que cuando tú tomas una ventaja de 2 goles tan temprano, llega una relajación quizá inconsciente, ¿no? Tienes en ese momento la ventaja, mal hecho, no deberías de relajarte nunca, pero volteamos a otros escenarios y le pasó, por ejemplo, al Manchester City ayer. Entonces, cuando tú tienes una ventaja tan pronto en el marcador y tan sencilla como en ese momento el Atlético Morelia, se combina que te relajas un poco y que el equipo empieza a mejorar, el equipo rival, y al final ya no tuviste la capacidad ni fuiste superior. Pero es que ahí el problema es que como táctica utilizas el manejar la ventaja. Y eso provoca que relajes. Bueno, puede ser contraproducente, ¿no? O te resulta para evitar que te hagan anotaciones o relajas a tu equipo. No, pero vamos a escuchar cuando tienes buenos jugadores. Sí, exacto. En defensa no los tienes. Fue demasiado temprano, ese es el problema, ¿no? Muy temprano. Vamos a escuchar a Ricardo Baliño sus conceptos al terminar el partido de ida entre Atlético Morelia y Mineros de Zacatecas, cuartos de final de la Liga Expansión. Yo creo que tomamos ventaja muy pronto en el partido. Creo que Mineros no esperaba una presión tan alta de nosotros en el partido de ida sobre la salida del rival. Por ahí, en determinados momentos, tuvimos situaciones muy claras, como para ampliar la ventaja. Y después cometimos, se nos iguala el partido en un penal que a mí me deja muchas dudas, y en un autogol. Entonces ahí había que recomponer otra vez las líneas, había que estar tranquilos, porque esto es una serie de 180 minutos, y después cometemos un error en una táctica fija que nos da vuelta al partido. Pero creo que la mayor virtud que tuvo hoy Atlético Morelia fue ir a buscar el partido siempre, aquí en el instante, en el partido de ida. Creo que convertimos 3 y tuvimos situaciones muy claras como para ampliarlo. Entonces creo que tenemos que mantener el orden defensivo y tratar de ser más contundente en la cantidad de situaciones que generamos para ser más efectivo y liquidar la serie. Así son estas llaves, cuando hay 2 equipos muy buenos y que proponen, a veces se dan este tipo de partidos. Entonces hay que ir a casa el viernes y hacer un partido inteligente, un partido muy bueno para poder pasar la fase. Que nos apoyen, que vengan al estadio, que el futbolista necesita de ese cariño, de ese afecto de la gente, que lo empuje, que lo lleve hacia adelante, que le dé confianza, que nos apoyen, que nos vamos a entregar al 100 para poder darles una alegría. A veces se neutralizan los equipos, dice Ricardo Baliño, cuando son propuestas ofensivas, y bueno, en este caso sucedió. A mí me sigue sorprendiendo que haya tenido el Atlético Morelia la valentía para ir a buscar de inicio. Seguramente aprendió las lecciones de liguillas anteriores, donde los partidos de ida no fueron buenos, y en esta ocasión salió a buscar. ¿Qué equipo queda mejor parado con el empate para el partido de vuelta? ¿A quién le podríamos depositar cierta ventaja después de lo visto ayer? Yo creo que Mineros. Yo creo que Mineros por la poca sensación de seguridad que te da el Morelia. O sea, lees aficionados. Pero te la da Mineros también, o sea. Sí, tampoco. No, pero no dio ninguna seguridad. Pero a ver, o sea, empiezas perdiendo con goles tempraneros. Es algo que le pasa a muchos equipos. Y no es una constante. Lo de Morelia sí es sistemático, que no sabe manejar resultados, que no sabes cuándo se te va a caer el equipo. Y la afición lo dice. A nosotros va a pasar lo mismo. Vas a hacer lo mismo que siempre. Mineros tuvo el mérito de mentalmente recomponer, ¿eh? Sí. No es fácil estar abajo en la serie 2-0. Y Morelia tampoco es un gran local históricamente. Yo creo que ninguno de los dos llega con ventaja. Ya lo habíamos platicado previo al partido, que era un partido que se esperaba parejo. Y así será hasta el final. Y creo que así va a ser. La única ventaja es la que señalamos al inicio, ¿no? De la localía y la posición en la tabla. Con el empate global. Con el empate pasas. Esa para mí sería la única. En lo futbolístico creo que vamos a ver partido muy similar, muy similar. En ese sentido yo coincido plenamente contigo, Ismael. Fue un buen resultado. Al final de cuentas, el empate global, tienes esa ventaja en el reglamento, ¿no? Ese respaldo de haber quedado mejor ubicado, como haya sido en la última jornada, ganándole a Pumas Tabasco,
pero te da esa ventaja el reglamento. Ahora bien, también ese saberte calificado a través del empate puede ser que te juegue en contra, que Baliño, sabiendo cómo de repente le gusta guardar los resultados, en este caso esta ventaja que no es en el global, pero sí en cuanto al reglamento, pues le puede perjudicar. Yo creo que Ricardo Baliño y la propuesta del Atlético Morelia tiene que ser la misma, exactamente la misma, y así en cada una de las fases hasta que avance, hasta que donde llegue el Atlético Morelia. Si no le alcanza para más, ni modo, pero tiene que jugar de esa manera, valiente, buscando el arco rival, tratando de generar ocasiones. Si atrás eres un desastre, lo vas a hacer con o sin propuesta. Mejor entonces ve y busca el arco rival a ver hasta dónde te alcanza. Pero Marco, parece que se tiene que ser la propuesta. También va a jugar mucho la resiliencia de los jugadores. Donde empieces perdiendo o donde falles una muy clara, puede que empiecen a pensar, híjole, el penal en la ida. No, la que falló Ramírez, la que falló Vergara, y tiene que haber, pero no lo hacen tan fácil. Que no lo conocemos a detalle, pero tiene que haber un trabajo mental específico. Exacto, un jugador profesional debe de olvidar eso, ya definitivamente. No, pero no lo hace. ¿Cómo discutían? O sea, te están presionados los jugadores. Yo creo que a lo que debe tirarle Morelia es a tratar de hacer un gol tempranero, pero ahora sí saberlo manejar. Y de ahí, porque de lo contrario, la localidad se te va a revertir. Hay que recordar que la gente, si bien está confiada en el equipo, no va a tener toda la confianza. Vamos a ir a la última pausa. Regresamos con más temas del deporte michoacano. Arrancó la liguilla en los equipos que representan a esta entidad en la Liga TDP. Ya volvemos. Del 16 de abril al 6 de mayo recorreremos el estado haciendo lectores, con la ruta de fomento a la lectura en Michoacán. Participa. Estará el Librobús, además de charlas con autores, animación a la lectura, libros de regalo y más. Consulta la programación en www.cultura.michoacán.gov.mx. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Que nos gusta menos son los comerciales, a lo mejor si fueran un poquito más ricos en información, no nada más por pretender vender, sino también por educar a la gente. A lo mejor más programas educativos y ahorita con la problemática que tenemos, a lo mejor más enfocados a educación en salud y vialidad. El combustible del Morelia es presentado por Gasolinería Morelia. Javier Ibarra es el combustible del Morelia. Y es que el delantero fue el jugador que se atrevió a hacer algo distinto en un momento en donde el colectivo no respondía, al grado de ser determinante y poner el tanto del empate con un golazo de larga distancia. Tú, como Javier Ibarra, dale vida al compañero de tu día a día. Protege y revitaliza tu automóvil con combustible de Gasolinería Morelia. El combustible del Morelia fue presentado por Gasolinería Morelia. Muchas gracias por continuar con nosotros ya en la recta final de Ecos del Quinceo y muy provecho si está comiendo. Si no, le tengo una valiosa recomendación: Sonora Cortes Premium, la mejor carne auténtica de Sonora, es la mejor para tus asados. Pide el auténtico ribeye sonorense al 4431-6451-95. La carne de Sonora te enamora. Sonora Cortes Premium. Y tenemos rápidamente un comentario de Cris Amudio. Dice: el entrenador trata de jugar demasiado ordenado y este es el peor pecado. Debería de arriesgar, total, ya nadie lo quiere. Así la gente en redes sociales. Oye, demasiadas posibilidades se le han dado a Gael Acosta y sigue sin responder, ¿eh? Sí. Ayer otro partido más donde una de las figuras del equipo
no levanta la mano. Tiene que marcharse. Y para meterlo, para corretear rivales, cualquiera lo puede hacer, con todo respeto. Sin duda, Sergio Vergara se ha visto mucho mejor que el propio Gael Acosta, que a veces se han llegado a comparar, pero creo que al menos en el partido de ayer y en algunos partidos de la fase regular siempre fue superior Vergara que el propio señor de los centros, que ya creo que le queda grande ese mote. El equipo de Mineros... El nuevo Tamay. El nuevo será Tamay, muy interesante. Bueno, Tamay ya fue campeón. Sí, con el Atlante. Será muy interesante. Suplente, a veces, Será muy interesante ver también con qué propuesta llega Mineros. Si bien se vio sorprendido por la propuesta del Atlético Morelia en el arranque de la ida, me parece que tendría que ser un poquito más ambicioso Alexis Moreno, sabiendo sobre todo que Morelia suele cometer errores a nivel defensivo. Si tiene esa valentía el equipo de Zacatecas, podrá aumentar sus chances de imponerse en el Estadio Morelos el próximo sábado. Fíjate que lo que estoy seguro es de que llegan con más confianza, porque vieron que puede hacérsele daño a Morelia. Aquí volvemos a lo mismo, la situación tal vez que puede inclinar la balanza a favor de Morelia es su localía y la penetración que tenga el público y por supuesto los resultados dentro de la cancha en los minutos iniciales. Vamos a escuchar al estratega del conjunto rival del Canario, Alexis Moreno, el técnico más joven en la categoría en la Liga Expansión. Desde que nosotros siempre hemos comentado allá en el cuerpo técnico que las eliminatorias tienen estas cosas, ¿no? Tienen momentos para un equipo muy marcados y después queda abierto para una posible reacción. Yo te soy sincero, íbamos al minuto, no sé si 8 o 9, perdiendo 2-0, con la cancha muy complicada, en un escenario creo que adverso para nosotros a nivel mental, y fuimos poco a poco escalando hasta que lo hemos revertido al 100%, y después me daba la sensación que podíamos tomar un poquito más de ventaja, pero bueno, este equipo tiene muchísima calidad también y lo vuelve a poner de su lado, ¿no? Fue un partido muy bonito, creo yo, para la afición, también para nosotros como cuerpo técnico, pues son los escenarios, son los partidos que te hacen crecer, porque tienes que estar muy paciente, porque tienes que estar bien equilibrado, pensar mucho cómo vas a neutralizar al rival, después cómo lo vas a superar. Yo creo que de todos los partidos que hemos jugado de liguilla, este tiene un toquecito especial por todo lo que pasó en 90 minutos. Y además creo que la vuelta va a ser, no sé si igual, pero sí en el mismo tenor de momentos para un equipo, momentos para otro, en un marco muy padre, en un marco de Liga MX. Estamos contentos en el club y en el cuerpo técnico de que podamos vivir pues esta eliminatoria contra ellos. Pues es inevitable no mencionarte la reacción. La reacción va más allá de lo táctico. Sí que hay propuestas de nosotros y sí que hay movimientos y ajustes, pero también después entra el amor propio de estos chicos, de verse 2-0 al minuto 8, cuando toda la semana construimos un escenario positivo en nuestras cabezas y de repente ver que la eliminatoria estaba muy lejos. Y es mérito de ellos porque nos hacen valer nuestras propuestas. Vaya, yo podría meterme al vestidor y proponer un montón de cosas y que no saliera nada. Y esa sensación positiva me llevo más allá de lo táctico porque no he visto el juego y a mí me gusta como verlo y después ya dar una buena respuesta. Ahí escuchábamos las sensaciones positivas que se lleva Alexis Moreno, encargado del cuerpo técnico de Mineros de Zacatecas. Es un técnico al que le sobra confianza y regularmente trata de transmitirla para con su equipo. Eso es algo positivo que tiene este estratega. Vamos a ver si le resulta, porque hay que decirlo también, en las liguillas anteriores a las que Mineros llegó, más allá de esa confianza que le inyecta, no logró todavía ese gran objetivo que es instalarse en una final y pelear por un campeonato. Que sería lo mismo de los dos lados, Marco. Sí. O sea, más allá de las aficiones y pero del aficionado, sí, pero no la ganó. Y Morelia no está para llegar a finales nada más. Está para pelearlas. Pues cerramos el tema del Atlético Morelia contra Zacatecas. El partido de vuelta, insistimos, el próximo viernes aquí en la capital michoacana, en el Estadio José María Morelos y Pavón,
en punto de las 5 de la tarde. Habrá que ver de qué manera responde la afición. Ayer en el Carlos Vega Villalba no parecía un partido de liguilla. Y que por ahí en redes sociales como que la gente no había entendido que los precios de los boletos eran preventa hasta el día martes a las 5 y ya estaban por ahí en los comentarios diciendo que por qué ya los habían subido con todo y este resultado. Por cierto, hoy en el Facebook Live de Ecos del Quinceo a las 9 de la noche, Nación Canaria, vamos a hablar de este tema y también de qué tan cercano es este tema del regreso del Canario a Primera División. Bueno, los invitamos lo que hoy pone en punto Micho de en la las 9 mesa. de la noche. Vamos a cambiar de tema, nos quedamos en el fútbol, cambiamos de categoría, seguimos con equipos michoacanos y es que el día de hoy en el estadio Venustiano Carranza, en punto de las 12 del día, inició la liguilla para los equipos michoacanos, en particular para H2O Purépechas Fútbol Club, este equipo que forma parte de la estructura de fuerzas básicas del Atlético Morelia y que lamentablemente no pudo hacer valer la localía, cayó 1-0 ante Bombarderos de Tecamac, equipo con sede en el Estado de México y que será local el próximo sábado a las 11 en el partido de vuelta. Fue un partido bastante complicado para los dirigidos por Enrique El Chivito Morales, y es que al minuto 23 se quedaron con un hombre menos tras la expulsión de su guardameta Alexander Saucedo en una jugada polémica que el árbitro decidió apreciar con tarjeta roja directa. La inferioridad numérica limitó las aspiraciones de H2O Purépechas en el propio primer tiempo, no pudo llegar en grandes ocasiones al arco rival y en el segundo tiempo se pondrían parejos. Expulsión para Brandon Ayala al minuto 62, 10-10, y ahí cuando tenía que aprovechar el equipo de Enrique Chivito Morales e irse encima, le faltó poncho ofensivo y en una jugada, en un rebote, al minuto 77, Diego Hernández le daría forma al marcador definitivo, 1-0, la ventaja para los del Estado de México. Cuesta arriba entonces la eliminatoria para el equipo del Chivito Morales. Difícil, ¿no? Porque fíjate, tuve la oportunidad de ver gran parte del partido. No veo un H2O para campeón, ¿eh? Lo veo con muchas limitantes y me extraña porque, bueno, lo señalábamos el otro día, tienen un proceso muy ya de años con muchos jugadores, desde OAPAS, desde Liga Municipal, en la misma Liga del IMSS, tienen un folio interesante y no había tenido la oportunidad de observarlos, pero ahora que los vi, ambos equipos, y bueno, es parte también de la división, es una división donde se trabaja mucho la fuerza, el físico, más que lo creativo, lo táctico, ¿no? Lo técnico y lo táctico. Entonces, como que también ahí dices, queda la moneda un poquito en el aire. Justo eso ha sido, me parece, con todo el respeto y reconocimiento para el trabajo que ha hecho Enrique Morales y todo el cuerpo técnico, una de las limitantes que ha tenido este equipo. Defensivamente impecable, muy ordenado, la mejor defensa del grupo 10, con solamente 8 goles recibidos a lo largo de todo el campeonato. Sin embargo, ya en estas instancias se necesita un poco más, se necesita generar ocasiones de gol y ahí le ha costado mucho al equipo de H2O. La revancha entonces, próximo sábado, en punto de las 11 de la mañana, en Tecamac, Estado de México. Hoy a las 5 de la tarde, en el estadio Furia Azul de Pátzcuaro, continúa la liguilla para los equipos michoacanos. Este equipo, Furia Azul, recibe a Deportivo Allense. En el partido de ida estamos en 16avos de final. Y por cierto, en información que tenemos, la próxima temporada habrá un nuevo equipo de Liga TDP en Morelia. Se trata de la Academia de Santos Morelia. Tendremos más detalles el día de mañana, pero bueno, crece esa baraja. Nos tenemos que ir. Mitch Cárdenas, Ismael Herrera, Eder Ávila, señor Laporta, muchas gracias por habernos acompañado. A todos nuestros compañeros aquí en el estudio, detrás de cámaras, muchas gracias por su valiosa aportación. Sin ustedes no sería posible este programa. Por supuesto, a nuestros compañeros en cabina, a toda la gente del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Los invitamos mañana en punto de las 3 de la tarde. Tenemos una nueva cita en Ecos del Quinceo, el Cerro de tus Pasiones. Muchas gracias. Todo el sistema al pueblo.